Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Tu waifu espacial. Nadie esperaba que la historia de la humanidad terminara resumida en memes y videos de gatos. La luz blanca de los paneles flotantes bañaba la sala de archivos digitales, proyectando sombras geométricas sobre filas interminables de consolas y cápsulas de almacenamiento. Aquí, en el núcleo de la estación de investigación, latía la memoria digital de toda una especie. Foros, esos viejos sitios cargados de peleas, insultos en línea, hazañas gloriosas y desastres virales, eran preservados con la solemnidad de un tesoro arqueológico. Ortega vestía una camiseta retro con el estampado casi invisible de un anime olvidado y una mochila sobrecargada de gadgets. Recorría los menús con la destreza nerviosa de quien ha pasado media vida navegando ruinas digitales. Su pulso se aceleraba cada vez que sentía la presencia de Lyra, etérea, elegante, con un vestido blanco vaporoso que apenas rozaba el suelo. Su cabello verde caía de forma casi artística sobre su rostro. Se acercó un poco más, inclinándose para mirar de cerca una cascada de miniaturas llamativas en la pantalla principal. Un aroma tenue de ozono y tela nueva la acompañaba. El historiador tuvo que recordarse que estaba ahí para trabajar, en vez de perderse con viejos fanarts y sus similitudes. ¿Julián? Julián ya conocía ese tono neutro y musical de Lyra. Era curiosidad genuina. ¿Por qué los gatos ocupan el 22% de los archivos visuales humanos etiquetados como imprescindibles? Él sonrió, sintiendo el vértigo dulce del absurdo. Eso es algo como la regla cero de la vieja internet. Nunca subestimes el poder de los gatos. Había quien decía que toda la red era en el fondo un culto global a los felinos. Un haz de luz danzó sobre la consola interrumpiéndolo. Desde la pequeña base metálica emergió el holograma semitransparente de un Vaporeon blanco, quien agitó la cola en el aire con entusiasmo digital. Bienvenido al Archivo Universal, Humano. Disculpa, sigo ajustando mi diccionario de salud interplanetario. Sombra Latina 97. ¿Buscamos gatos bailando otra vez? He actualizado la selección de videos virales. Ortega contuvo una risa y apartó la vista, sintiendo el rubor subirle por la cara. Que lo llamaran por su viejo apodo frente a una alienígena como Lyra era tan surrealista como inevitable. Ella, sin captar el nerviosismo, observó la figura luminosa que flotaba en la esquina de la pantalla, analizándola como si fuera una reliquia sagrada. ¿Esta proyección responde a un meme o a una necesidad funcional? ¿Por qué elegir esa forma y no otra? La asistente, juguetona, inclinó la cabeza y con la lógica propia de una inteligencia artificial respondió. Según mis registros, esta apariencia incrementa un 32% la atención y retención de datos entre los usuarios humanos. Además, según la encuesta, resulta adorable en 9 de cada 10 interacciones. Julián se encogió de hombros, resignado. El brillo de los paneles seguía constante, pero la tensión inicial se había disuelto en una calma curiosa. Julián y Lyra estaban sentados uno al lado del otro frente al panel principal, rodeados de archivos flotantes y hologramas animados que giraban lentamente a su alrededor. La alienígena hojeaba una carpeta digital titulada Reglas del Internet. Sus largos y delicados dedos se movían con precisión sobre la interfaz lumínica, deteniéndose en los fragmentos de texto más desconcertantes. Regla 8. No hay reglas fijas para publicar. Pero la siguiente, la 9, dice, si te pasas, igual te pueden banear. ¿Eso no es contradictorio? Preguntó sin disimular la mezcla de asombro y análisis en su voz. Ortega soltó una risita entre divertida y avergonzada. Bueno, bienvenida al glorioso caos de la vieja internet. Era la libertad total, hasta que algún idiota con aires de juez supremo decidía que te habías pasado y te baneaba por un motivo inventado en el momento. Lyra frunció el ceño, genuinamente confundida. ¿Y nadie cuestionaba su autoridad? ¿No había un protocolo claro para esas decisiones? En teoría sí, pero en la práctica era como ser vigilado por un ejército de policías de internet sin placa.
Ella parpadeó, procesando el concepto. ¿Un cuerpo policial autogenerado basado en imágenes virales? Fascinante. ¿Cómo se capacitan para ejercer esa función? Lo único que necesitabas eran ganas de fastidiar y algo de tiempo libre. La historiadora, aún tratando de entender, leyó en voz alta otra línea. Regla 11. Nadie discute de verdad. Todos se burlan. Alzó la vista, intrigada. ¿Eso era divertido para los humanos? A veces sí, pero en su mayoría era como caminar en un campo minado. Si querías sobrevivir en un foro, primero debías mirar, aprender las bromas y entender a los trolls. Sí, mejor observar antes de abrir la boca. Una representación burbujeante apareció en una esquina de la pantalla. La criatura digital acuática se estiró con gracia holográfica y desplegó una banderita virtual. ¿Quieren buscar el lore de Vaporeon? He detectado interés reciente por el origen y la historia cultural de mi avatar en los archivos de la antigua Terra. Lyra la dio la cabeza, sin dejar de analizar la expresión de Julián o Sombra Latina 97. ¿Existe realmente un corpus cultural dedicado a su forma holográfica? Ortega se dio cuenta de que había estado más atento a la forma en que la luz resaltaba el brillo perlado de la piel de Lyra que al texto que desfilaba por pantalla. Se removió en su asiento, forzando una sonrisa. ¿Te sientes bien, humano? Tu ritmo cardíaco ha aumentado un 14% desde que la hembra de la especie Gardesin leyó la regla de los trolls. Julián apartó la vista, ruborizado. Supongo que me está entrando nostalgia. Vaporeon Blanco intervino rápidamente, con una seriedad un tanto exagerada para una IA como ella. Sí, es una reacción fisiológica común entre los especialistas de cultura digital. Lo recomendable es descansar, hidratarse y, según registros históricos, consumir caldo de pollo. Lyra giró levemente la cabeza, curiosa. ¿Caldo de...? La alienígena se quedó a media pregunta, perpleja. ¿Eso es parte del tratamiento cultural? Sí, totalmente científico. El Archivo Universal de Protocolo de Síndrome del Usuario Nostálgico. Tal vez influenciadas por la recomendación médica improvisada de la inteligencia artificial, Julián y Lyra decidieron hacer una pausa y dirigirse a la cafetería de la estación. El brillo de los paneles y el murmullo de hologramas quedó atrás mientras caminaban por el corredor central, aún arrastrando fragmentos de la conversación sobre reglas, trolls y cultura digital. La cafetería, con sus ventanales amplios y el bullicio de especies variadas, ofrecía un respiro diferente. Olía a especias sintéticas incapaces de sobreponerse a ese inconfundible aroma de tecnología nueva. Fragmentos de conversaciones fluían en decenas de lenguas, aunque gracias al murmullo constante del traductor universal, todas las voces se mezclaban en una sola melodía comprensible, sin importar el origen ni la fisiología de quien hablara. Julián repasaba mentalmente el menú digital, listo para pedir un latte y algo ligero. Ortega miró a su compañera, esperando que eligiera algo, pero ella, en lugar del típico gesto humano, la dio el cuello con una breve inclinación lateral y parpadeó despacio, una señal de cortesía entre los Gardesin. ¿No tienes hambre?, preguntó Julián, esforzándose por sonar casual, aunque la situación lo confundía. No en este ciclo. Los nutrientes de la semana anterior siguen activos, pero agradezco la invitación. Ortega asintió, algo incómodo. Por un instante, la absurda idea de que aquello parecía una cita cruzó fugazmente su mente. Solo eran colegas en un descanso, pero la duda flotaba, inofensiva y tenaz. Un dron autónomo zumbó hasta la mesa donde estaban sentados, depositando una bebida caliente y un pequeño tentempié delante de él. Con la bebida en sus manos, se colocó junto a la pared acristalada, desde donde podía ver el ir y venir de diversas especies en la estación. La historiadora lo acompañó, mantenía la espalda recta y el vestido blanco perfectamente dispuesto. La rutina del local, el murmullo de voces alienígenas y el zumbido de los robots de limpieza creaban una atmósfera casi doméstica. Un cómodo silencio se instaló entre ambos. Fue Lyra quien rompió el silencio, con la naturalidad metódica de quien plantea un hecho científico.
¿Recuerdas cuando te sugerí un encuentro íntimo para mejorar tu concentración? Preguntó sin rastro de vergüenza ni picardía. Mi propuesta sigue en pie. Los resultados serían probablemente positivos. Remató ajena que Julián casi se atraganta con su café y el panecillo al escucharla. Gracias, pero para los humanos no es tan simple. Eso implica mucho más que productividad. Ella lo miró de perfil, con sus grandes ojos analizando cada gesto, como si tomara una nota científica. ¿Emociones? ¿Tabú? ¿Fantasía? Enumeró, visiblemente intrigada, sin comprender del todo el peso de esas palabras. Exacto. Para nosotros todo se mezcla. Es raro, lo sé. Lyra asintió con la serenidad ritual de su especie. No me parece extraño. Tu cultura parece disfrutar la complejidad, incluso en los deseos. Sí, supongo que somos expertos en complicarnos. La conversación se fue apagando entre sorbos de café y el trasiego tranquilo de la cafetería. Al poco rato los dos recogieron sus cosas y, envueltos en una calma muda, regresaron por los pasillos hacia la sala de archivos. Con la noche, en esta se activaba su modo nocturno. El resplandor azulado de los paneles flotantes suavizaban el ambiente, facilitando el descanso visual tanto a humanos como a especies alienígenas. El bullicio del día se había desvanecido y era reemplazado por los murmullos de sistemas en stand-by que acompañaban al par de historiadores en su turno tardío. Ortega intentaba enfocarse en los informes atrasados, con ojos cansados y dedos mecánicos sobre la pantalla, cuando la voz musical de su acompañante rompió la calma. Sombra Latina 97. Encontré algo curioso. Anunció Lyra, pronunciando el apodo con una seriedad casi ritual. Regla 34. Si existe, hay material explícito de eso, sin excepciones. ¿Esto es literal? Tras una breve pausa añadió, evidentemente desconcertada. ¿Por qué habría contenido anatómico explícito sobre cosas que no son, bueno, seres de la propia especie? Por un instante todo pareció detenerse. El zumbido de los servidores, el parpadeo de las pantallas, incluso el pulso de Julián se quedó en suspenso. El datapad resbaló en sus manos, golpeando la mesa con un sonido seco. Mejor no sigas por ahí, balbuceó levantando las manos como si pudiera tapar la pantalla. Es solo una exageración, una broma de la vieja internet. Nada serio. Pero con los dedos ágiles, ella ya había comenzado a explorar la carpeta digital. Sus ojos rojos se agrandaron levemente mientras se deslizaba entre archivos y galerías. La curiosidad científica superaba cualquier señal de alarma social. Lyra recorrió galerías con una mezcla de curiosidad y creciente extrañeza. Aquí hay muchas representaciones visuales, dijo finalmente con la voz serena de quien observa un fenómeno natural. incluso algunas que se parecen mucho a los Gardesin. Su piel perlada adquirió un leve matiz iridiscente, señal de sorpresa en su especie. ¿Por qué tanta producción visual explícita? ¿Es habitual para los humanos crear este tipo de material sobre especies ajenas? Julián estaba más rojo que nunca. Se cubrió la cara con la mano. Muchos humanos fantaseaban con personajes ficticios, criaturas imposibles. Cuando solo era digital se quedaba en la imaginación y en los memes. Entidades que no existían, interrumpió Lyra desconcertada. Antes de que Ortega pudiera explicarse, ella tomó su mano con delicadeza y la acercó al borde de su brazo, haciendo un contacto físico con una naturalidad desconcertante. ¿Esto te parece irreal, Julián? Soy tangible. ¿Por qué seguir llamándolo fantasía? Sobresaltado, se apartó casi de inmediato, como si el roce lo hubiera quemado. Hasta que llegaron los alienígenas que se parecían a estos personajes, la fantasía se volvió, más real y compleja de separar de lo cotidiano. Lyra asimiló la explicación con un silencio reflexivo,
cruzando los brazos con elegancia. El brillo perlado de su piel parecía intensificarse, como si su cuerpo reaccionara con un matiz desconocido incluso para ella. Así que mi sola presencia puede activar esos deseos. No solo la tuya. Supongo que los humanos somos especialistas en mezclar realidad y memes. Es inevitable. Convertimos cualquier cosa en un objeto de curiosidad, deseo o broma. A veces todo a la vez. Por un momento ninguno de los dos supo qué más decir. Fue entonces cuando el Vaporeon blanco emergió en una esquina de la pantalla, balanceando la cola y desplegando un letrero holográfico. Historial de favoritos de Sombra Latina 97 detectado. ¿Desea revisar ejemplos relevantes? He compilado una selección visual coincidente con el patrón Rule 34. Sin tiempo para reaccionar, en la pantalla holográfica apareció una ilustración brillante. La figura, aunque inequívocamente inspirada en los Gardesin, mostraba proporciones imposibles y un aire descaradamente idealizado, con rasgos que distorsionaban la elegancia natural de la especie. Lyra lo contempló, al principio sin decir palabra. Sus pupilas carmesí se dilataron un instante. El brillo perlado de su piel pareció intensificarse aún más. Alternó la mirada entre la ilustración y su propio cuerpo. Aunque intentó mantener su tono científico, una sutil tensión se coló en su voz. Esta representación tiene elementos anatómicos que no reconozco en mí ni en otros Gardesin hembras. ¿Es un rasgo humano añadido? Porque yo, desde luego, carezco de eso. Julián deseó que la estación entera se quedara sin oxígeno. La criatura digital marina, siempre tan literal, empezó a recitar. Según los archivos, este tipo de imagen pertenece a un tropo popular en el arte de la vieja internet, denominado ¡Vaporeon, apaga eso!, interrumpió con una voz quebrada, alargando el brazo para cerrar la ventana holográfica antes de que la explicación continuara. Su rubor ya no era solo un bochorno, sino la certeza de que, en algún rincón de la galaxia, la humanidad seguía superándose a sí misma en creatividad, vergüenza y autoconciencia. Y para él, para su desgracia, acababa de convertirse en la prueba involuntaria de todo ello. Lyra, visiblemente descolocada, pero lejos de ofenderse, observó a Julián y luego al avatar acuático, como si acabara de aprender algo crucial, y no del todo cómodo sobre la cultura terrana. La complejidad humana nunca dejará de sorprenderme, murmuró aún intrigada, y esta vez con una leve vacilación. y esas dimensiones parecen realmente enormes. Se recompuso tras un instante y añadió en tono más académico. Aunque, claro, no sería práctico para una Gardesin. La sala de archivos se llenó con un silencio espeso, hasta que Julián, incapaz de contenerse, soltó una carcajada nerviosa. Y el eco de esa risa, mitad alivio y mitad rendición, selló la noche. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.